Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Código 528. Hemos hablado en nuestros episodios anteriores de el carro, hemos hablado del chofer en el último episodio, hemos hablado del sistema nervioso y hoy vamos a hablar del pasajero. Lo hemos nombrado anteriormente, pero hoy vamos a entrar un poco en quién es ese pasajero, cómo lo identificamos, cómo nos conectamos con él. Josie, ¿cómo estás? Qué Hola, alegría es Dani. estar otra vez conversando de este tema. Este programa de hoy es súper interesante y como decía en la introducción, vamos a hablar de quién es el pasajero, ¿no? En la vez pasada hablamos primero del chofer, cómo nos vamos identificando con esa personalidad que vamos desarrollando y decimos, es que yo me gusta ser muy eficiente, o yo soy muy miedosa, o yo soy muy sentimental, o a mí no me gusta llorar, o yo soy muy fuerte, ¿no? O vemos a la otra persona y decimos, esa persona es muy fuerte. Y aprendimos que son simplemente maneras de comportarnos, maneras de adaptarnos. Y lo que nos damos cuenta es que ese chofer va manejando nuestra vida y realmente hay alguien atrás, hay un pasajero, que generalmente lo que pasa es que lo llevamos dormido. Hasta que no nos damos cuenta que hay un personaje y entendemos todo eso de lo que hablamos en el episodio pasado, no podemos darnos cuenta que somos un poco más, y ese que somos, esa parte que somos, que es un poco más, es lo que vamos a llamar en este episodio el pasajero. Fíjate que en el episodio pasado nosotros habíamos hablado de los personajes. Cuando hablamos de los personajes decíamos es que no somos un solo personaje, entonces ya se abre como un poco el abanico de hay más cosas, no soy solamente esto no es todo lo que me define. Y justamente en ese hay más cosas, cuando la gente habla de, o a lo mejor nos escuchan el pasajero, ¿quién es? Es la conciencia, es el yo superior. ¿Cómo se llama ese pasajero, no? O sea, hay muchas personas que sí han tenido un despertar de conciencia, pero tiene diferentes nombres ese pasajero. Sí, mira, nosotros le tenemos diferentes nombres. En el mundo espiritual estamos hablando de lo que es el alma, ¿no? Si estamos hablando de la psicología, lo hablamos como, lo podemos decir, el observador. En lo que se llama neurociencia hablamos del concepto de metacognición, la capacidad que tenemos de observar lo que estamos pensando. Que dicen que esa es la forma de ser más inteligente, la inteligencia más elevada que existe, la capacidad de mirar hacia adentro. Exactamente. Y realmente el nombre que le pongamos no es tan importante como la experiencia. Y la experiencia justamente es esa parte de ti que puede observarse y puede darse cuenta que no es eso que está actuando, que no es ese chofer, que no es ese personaje. Y ese es el pasajero. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que vamos con el pasajero dormido. Es como, imagínate que te montes. Está dormido. Imagínate que te montas en un taxi, ¿ok? Y le dices como el Uber, que ya supuestamente tiene la dirección, y te montas y te quedas dormido en el pasaje. ¿Qué pasa? Vas transcurriendo todo ese camino, y en ese camino tú vas dormido y tú no sabes si el taxista qué ruta agarró, si se puso bravo, si se comió una luz, sí. Si peleó con alguien en el camino y de repente llegó y hizo todo un viaje y tú estás atrás dormido, llegas, pero no sabes ni cómo llegaste a ese lugar. Y eso es justamente lo que, como vivimos muchos de nosotros, vivimos con ese pasajero dormido sin darnos cuenta que ni siquiera que existe. Sí, no sabemos que existe. Cuando nos empezamos a dar cuenta que existe es cuando decimos ha estado dormido, siempre estuvo allí, y por ahí habían flashes de mi vida en donde siento que iba y venía, pero no nos damos cuenta de que siempre ha estado ahí, esa conciencia, ese pasajero siempre ha sido el observador de lo que el chofer o los choferes están haciendo, pero como está dormido no interactúa, ¿no? No interactúa y es ese momento de voy atrás, el chofer está manejando y está haciendo realmente lo que tiene que hacer. No es que sea malo, pero está manejando como solo.
como volvimos cuando hablamos del chofer y de los personajes, no es que sea malo que aprendió a manejar y que aprendió a manejar de la manera que aprendió a manejar. Había un camino particular donde tenía que manejar de alguna manera. A lo mejor era una subida y tenía que manejar en primera o en segunda para la subida, pero ya voy en plano, voy en una bajada. Ahora puedo cambiar. Entonces eso es lo que no nos damos cuenta. Y justamente en este episodio lo que queremos hablar es de descubrir, ¿ok? ¿Dónde está ese pasajero? ¿Cómo despierta ese pasajero y cómo nos ayuda a manejar? Y el pasajero además, cómo nos ayuda a poder, como es el observador, entonces puede decir, hoy maneja tal personaje, ahora me sirve este personaje, aquí puedo ser así. Y entonces es donde no pasa lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Es que sigo con el mismo personaje en una realidad en la que ya no encaja y parece que no tengo margen de maniobra. No tengo margen de maniobra porque ese pasajero y ese observador no está activo, no está despierto. Yo, así como decía antes, en mi experiencia sentía como que habían flash, ¿no? Incluso cuando empecé todo el proceso de despertar, de tomar conciencia, de verme a mí misma, sentía como que habían momentos en donde yo me veía, pero de repente no, pero de repente sí, pero de repente no. Era como que on, off, no era una constante, no era una observación constante. De repente empezó cada vez más y cada vez más, como que fue creciendo esa parte de observación y empezar a interactuar. Es decir, empezar a interactuar con la realidad, empezar a poder decir si estoy observando esto y si estoy observando que esto está sucediendo, qué está pasando en mí. Yo recuerdo en un momento a mí me tocó como que fue el episodio más claro en el que yo totalmente era conciencia, ¿no? Yo tenía que lidiar con alguien y tenía que lidiar con esta persona y esta persona me generaba mucho conflicto. Entonces, cuando estoy en la conversación con esa persona, yo no puedo ni recordar la conversación, porque lo único que yo estaba haciendo era observando cómo yo me estaba sintiendo. Yo sentía electricidad en mi cuerpo, me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no tengo la voluntad de levantarme e irme? ¿Por qué estoy participando de esto? ¿Qué estoy tratando de entender? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Cómo esto está funcionando para mí? La otra persona me estaba hablando y yo era allí mirando cómo yo reaccionaba, mirando cómo me sentía, cómo mi cuerpo me estaba mandando información y cómo, pues no sé si se puede decir así, mi conciencia y mente estaban interactuando. Eso para mí fue mi momento de conciencia más pura, completa, y fue como el pasar el umbral. Es decir, si antes iba on-off, en ese momento que pude identificar completamente conciencia y presencia pura de ese momento, yo no me estaba desconectando, yo estaba sintiendo y viviendo y permitiéndome que ese momento incómodo para mí, a lo mejor un poco difícil, duro, me estuviera atravesando y solamente para usarlo a mi favor, solamente para identificar qué estaba pasando en mí en ese momento. Bueno, eso me encanta ese ejemplo, Yami, porque primero es súper importante para ti, ¿no? Y es justamente el espacio. Fíjate qué es lo que pasa. Hubo una reacción, hubo una emoción, hay una reacción, estás sintiendo electricidad en el cuerpo. Sí. O sea, el cuerpo, lo que estábamos hablando del carro, pues de alguna manera, cuando hablábamos de que el carro era el cuerpo, está reaccionando. Hay un estímulo, hay una emoción y hay una reacción. Pero hay de repente un espacio. Y justamente ese espacio, hagas o no hagas nada diferente, es el espacio donde te observas. Y ese espacio es súper importante porque es cuando empiezas a ver ese espacio y te empiezas a dar cuenta que ese espacio es un pasajero que está despierto, te estás observando, estás en la situación y te estás observando. Es como de repente algo te molesta y de repente explotas y estás, no sé, contestándole feo a alguien, pero en el momento que le estás contestando como que te das cuenta que estás contestando feo. Justamente ese es el espacio. A lo mejor sigues contestando feo, pero te estás dando cuenta. Sí. Y ahí es donde nos damos cuenta de que ya no estamos completamente funcionados con nuestro personaje y nos damos cuenta que no somos el personaje, porque si nos estamos viendo, claro, no somos lo que estamos viendo, claro, somos otra cosa. Y volvemos otra vez para atrás, lo llamamos alma, lo llamamos el observador, es metacognición, pero es justamente en ese espacio que dándonos cuenta que estamos ahí y observándonos puede cambiar completamente el rumbo de todo lo que va a pasar a continuación de eso. Sí,
Pues fíjate que tú hablas del espacio. Yo recuerdo que se sentía como, la acción no cambió porque yo no reaccioné diferente, pero tuve el espacio de mirarme y bueno, ahora que lo pienso, no reaccioné. A lo mejor en el momento, a lo mejor en el pasado, sin ese espacio de observación, hubiese tenido una reacción o me hubiese discutido, hubiese salido corriendo, o me hubiese peleado, o, ¿sabes? Pero en ese momento no reaccioné porque no tenía claridad para reaccionar y lo único que estaba haciendo era observándome. Claro. Y ya ese espacio, ya esa misma escena ya es una reacción distinta. Completamente. No es una reacción, fíjate. La reacción fue del cuerpo. Que se te puso a temblar y la energía. O sea, tu cuerpo reaccionó. Había electricidad en mi cuerpo. Entonces, reacción hubiese sido ponerte brava o hacer algo que no es realmente lo que quieres hacer, que viene del miedo. Te quedaste ahí, te quedaste como en el espacio observando. Todavía no tomaste ninguna acción, porque esa es la diferencia, ¿no? El personaje, que es la personalidad, reacciona generalmente. O sea, por temor, por aceptación, por una cantidad de necesidades hace algo. El pasajero no tiene miedo, no tiene necesidad de que lo acepten y entonces no reacciona. Ayuda al chofer a accionar, que son cosas distintas. Tú ahí te quedaste justo como en el limbo, que es bellísimo y es súper válido. Me quedé en el espacio. Te quedaste en el espacio y te tomaste el tiempo de ver ese espacio, de observar a tu personaje, qué me está pasando, el cuerpo me está reaccionando así, estoy viendo, qué estoy pensando. ¿Qué sería? Los modos de emergencia, o sea, la reacción es como cuando reaccionamos, cuando accionamos en modo de emergencia. No, porque modo de emergencia es otra vez reacción. Acuérdate que te pasa generalmente o que lo mismo que tú acabas de describir. Tú acabas de correr. Que acabas de describir tuyo. Yo estaba y yo me imagino que en otra ocasión me hubiese salido corriendo o me hubiese quedado ahí. O sea, tú estabas evaluando cuáles son los modos de emergencia que antes podías hacer. Aquí te quedaste como en observación. ¿Qué pasa uno? Te peleas. Te pones bravo, te asustes y sales corriendo, te quedas a lo mejor como paralizada por miedo, te desconectas, que es lo que hablabas tú en el episodio pasado. Bueno, me meto en una fantasía y me desconecto. Esos son los modos de emergencia, es reacción. ¿Okay? Aquí justamente lo que estamos hablando es de una conversación. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La reacción es del chofer, del personaje, ¿ok? El cuerpo, el carro reacciona, la personalidad reacciona. Y aquí hay una conversación entre que en el pasajero ese que estamos hablando, que despertó, esa metacognición, esa parte tuya que estaba evaluando la situación y dándose cuenta de lo que estaba pasando, es la que le dice a ese al chofer, mira, Yamile, te puedes ir, te puedes quedar o no contestes nada, no estás reaccionando. Bueno, en ese momento, si lo ponemos así, en ese ejemplo me hubiese dicho, mira cómo te sientes en esta situación, mira cómo está el cuerpo, mira cómo está el carro. O sea, mira cómo el carro está temblando, mira cómo el carro está forzado, mira cómo estás paralizada al mismo tiempo, mira cómo no estás siendo capaz de tomar una decisión tranquila, cómo te desregulaste, o sea, todo eso era como observación, ¿no? Porque y las preguntas. Son preguntas. Generalmente esa parte del pasajero hace preguntas. ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, te empieza a hacer preguntas y la conversación es que finalmente el chofer empieza a escuchar. O sea, a oír esa pregunta, a prestarle atención, que era justamente lo que estabas haciendo tú en el ejemplo que me acabas de decir, para accionar de una manera distinta. Entonces no lo haces desde el miedo, no lo haces desde la aceptación, sino lo haces como con pura conciencia y tomas una decisión. Todo lo demás que generalmente vamos por la vida haciendo una cantidad de cosas, reaccionando a la situación en vez de tomar una decisión desde como, volvemos otra vez a la palabra también que yo te la nombro mucho, ¿no? Como que tu yo superior, ¿okay? Ese que tiene calma, que puede ver perfectamente qué es lo que está pasando y decidir qué es lo que quiere hacer. Sí, bueno, es que el pasajero no es el chofer, entonces no es el cuerpo. Y súper interesante que además
cuando tú dices es una conversación, y justamente así se siente, ¿no? Y no se siente como que el pasajero no viene a sustituir al chofer, el pasajero no viene a manejar el carro, el pasajero viene a conversar con el chofer, a mirar, a observar lo que está pasando en el carro, que es el cuerpo, no sé, a tratar de poder como tener ese espacio, esa mirada como más amplia, ¿no? De todo lo que está sucediendo en todas las partes, en el universo completo que somos nosotros. Es como darle otras perspectivas, ¿no? Y la parte que es importante que recordemos siempre es lo que dijimos en el episodio pasado, que ese chofer, la manera de manejar no está mal, ¿no? Y ese chofer y esa personalidad a veces es justamente lo que llamamos el ego, ¿no? Y no lo podemos ver como el enemigo. Esa manera de manejar que aprendió no es que sea mala, sino que probablemente en esta situación no sea la manera correcta de manejar. Volvemos a hablar. Si no estoy en una subida, no necesito ir en primera o en segunda. Si estoy en plano, o sea, puedo agarrar y cambiar de velocidad. Y es justamente eso como lo tenemos que ver. No ver a ese chofer como un enemigo ni como que se estuviese haciendo nada malo. Es que es como si tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Yo estoy en mi casa, mi hijo tiene 10 años y estoy en el campo, no hay más nada, y tengo una emergencia. Y el niñito de 10 años me monta en el carro porque sabe que por allá hay una farmacia, un consultorio médico, lo que sea. Me monta en el carro, tiene 10 años y él sabe más o menos cómo manejar y me lleva. Me llevó en emergencia. ¿Cómo manejó? Malísimo. Pero me llevó y estoy agradecida que me llevó porque a lo mejor me hubiese muerto si no me lleva. Sí. Entonces el problema no es que el niño maneje como maneja y que maneje, sino es que ya no hay emergencia, ya el camino cambió y ya soy más grande y puedo manejar de una manera distinta. Entonces eso es exactamente el ego. Otra vez, no necesitamos ir en primera porque no es una subida, podemos cambiar de velocidad y manejar de una manera completamente distinta. Y eso creo que es bien importante que lo entendamos, ¿no? Eso es lo que nos da ese espacio de observación hacia adentro, nos da la capacidad de decidir quién toma el control en qué situación y cómo lo hacemos. Si lo hacemos, cómo hacemos ese movimiento, cómo decimos, ahora no toca ser, yo qué sé, la creativa cuando estamos en un trabajo que necesita una atención más estructurada. Entonces decir, pues está bien aquí, no podemos hacer bromas todo el tiempo. Entonces es como esa elección de cuándo sí y cuándo no, solamente podemos dárnosla si le damos oportunidad al observador de participar y de conversar con ese chofer. Pero ahora bien, todo esto es interesantísimo y realmente en la práctica es maravilloso, pero el día a día te come. O sea, a lo mejor los que nos están escuchando dirán, me parece fantástico y a mí me resuena esto, pero mañana yo tengo que ir al trabajo y mi jefe, bueno, a lo mejor me va a poner en una situación compleja, o el tráfico, o los niños, o mi situación en mi casa. Hay muchas parejas en matrimonios que a lo mejor no se sienten tan cómodos. Entonces, como la realidad que estoy experimentando es incómoda, me es más fácil desconectarme que aplicarlo. ¿Cómo lo aplico de una forma que no sea como tan abrupta? Bueno, o que no. Yo creo que hay mucha gente que siente miedo de aplicarlo sabiendo que va a quebrar una estructura importante. Mira, primero es que no empiezas a escuchar al pasajero porque entendiste la teoría de que hay un pasajero, lo empiezo a escuchar. Okay. Porque empieza desde otro lugar, empieza primero desde el cuerpo. Y en el capítulo donde hablamos del carro y el sistema nervioso, si nosotros estamos desregulados, no hay momento, no hay espacio para observar. Y es como, te doy un ejemplo, si tú vas en una selva tropical, bellísimo. Pero resulta ser que cuando estás entrando a esa selva tropical viene un tigre por detrás. Y tú estás corriendo para salvarte de tu vida. Ponte que la selva tropical dure, no sé, unos kilómetros y ahí se acaba. Tú pasas a esa selva tropical corriendo
a toda velocidad porque tienes un tigre atrás. Y cuando el tigre a lo mejor se pierde, te paras y tú me estás echando el cuento y te digo, ay, pero ¿y qué flores tropicales viste en la selva? ¿Qué me vas a contestar? Ninguna. Bueno, porque yo estaba corriendo por mi vida. Claro, porque estás estás en emergencia, estás sobreviviendo, estás justamente el cuerpo en estado de alerta. Cuando hablamos del carro, hablamos del sistema nervioso, hablamos del perro guardián. Está ladrando el perro guardián, está ladrando la alarma. No hay espacio para observar. Entonces, por eso la conciencia no empieza simplemente con querer o con saber de que existe esa conciencia, sino empieza hay un paso previo. Claro, tienes que estar regulado. O sea, tienes que darle el espacio para poder hacer eso. ¿Cómo lo empiezas? Con el cuerpo. Y hablamos en ese primer capítulo de ese segundo capítulo de técnicas. Nos empieza con una respiración. Un sistema nervioso regulado. ¿Cómo regulo el sistema nervioso? Nosotros dimos muchas herramientas la vez pasada, pero si yo estoy bien regulado, si estoy respirando de una manera de relajación, donde mi exhalación es más larga que mi inhalación, he dormido bien, estoy haciendo ejercicio, medito, hago respiraciones, si yo tengo mi sistema nervioso regulado, voy a tener el espacio para darme cuenta de que alguien me está haciendo una pregunta, ¿okay? De que alguien está observando y que no soy justamente ese señor que está corriendo para salvarse del tigre que tengo atrás que me quiere comer. Sí, es que fíjate tú que tú lo estás explicando y yo recuerdo que yo en la época en donde empiezo a trabajar todo esto, lo primero que hacía era hacer mucha meditación. Yo llegué a hacer 3 horas de meditación. Entonces, claro, yo pensaba, necesito meditar más para que la conciencia pueda entrar, para poder tener más capacidad de observación. Bueno, leía mucho y miraba, tú lo sabes, miraba todos los podcasts que nos compartíamos y los libros y ahora pásame esto y una nueva meditación y una nueva persona que dice, explica de los niveles de conciencia de formas diferentes y tantas miradas que hay sobre esto. Pero fíjate que escuchándote también pienso, cuando me pasó esto, que fue como conciencia pura, fíjate que mi sistema nervioso estaba completamente desregulado. Eso era lo que yo estaba observando, sí. Que yo estaba completamente desregulada, pero pude llegar a tener esa observación porque venía de muchos meses de calmar el sistema nervioso, de regularme, de meditar, de hacer respiraciones. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y por eso puedes llegar hasta a esta sensación del cuerpo de apertura, ¿no? De apertura para observarte y para vivir y para poder darle ese espacio a que la conciencia entre y diga, y ahora qué, y esto que estamos, y esta desregulación, porque es que antes la desregulación parecía lo normal. Sí. Porque si vivimos en situación de estrés, cuando viene una nueva situación de estrés no podemos identificar que es una situación de estrés. Pude haber hecho este ejercicio porque venía regulada completamente, ¿no? Porque venías haciendo un trabajo, o sea, un trabajo primero de regulación el sistema nervioso y estabas también luego con esa regulación empezaste también un trabajo de lo que era el autoconocimiento, ¿no? Sí, es como si uno no empieza primero por esa regulación, es como si uno intentara leer un libro y estuviera una sirena al lado, o sea, es como tormentoso y es imposible concentrarse en lo que está pasando en el libro, mientras a lo mejor tienes una sirena de una ambulancia al lado tuyo y es prácticamente imposible. Yo pienso que sí puede haber espacio, pero que tiene que ser muy difícil, de verdad que es muy difícil, es muy cuesta arriba. Y yo me consigo con muchos de mis clientes justamente eso, ¿no? Que han venido a lo mejor leyendo, oyendo cosas o tratando de implementar algunas de las cosas que han aprendido, porque bueno, a lo mejor aprendieron, tuvieron ese momento de quiebre y están curiosos y están oyendo, pero lo que me doy cuenta es que no tienen herramientas para regularse. Y si estás desregulado es demasiado cuesta arriba tratar de hacer cualquiera de las otras cosas, tratar de darte un espacio, ¿verdad? De no reaccionar de la manera como siempre estás reaccionando. Entonces esa parte de regular el cuerpo es importantísima para que luego venga lo que es el autoconocimiento, ¿no? Que no ocurre de un día para otro. ¿Cómo empiezo a ver esos choferes? Empiezo a ver esas identidades
Por eso yo creo que explicaba que al principio no me pasó así tan rápido, sino que fue como progresivo, porque creo que primero tenía que pasar ese trabajo de regular el sistema nervioso para empezar a preguntarme, ¿y este chofer? ¿Y esta quién es? ¿Cómo la llamamos? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde trabaja esta personalidad? ¿Dónde trabaja aquella? O sea, y para poder identificar, ¿cómo empiezas a identificar este chofer? Bueno, justamente eso, Yami, lo que estás contando tú, o sea, ¿quién es esta? ¿Por qué reaccionó así? Y yo invito a las personas a tratar de a lo mejor de hasta implementarlo como una rutina y en la noche, antes de acostarse, tener un momento de reflexión. Si tú reflexionas de lo que pasó en el día, hay gente que sigue un diario y los que pueden y tienen esa disciplina de seguirlo es súper recomendable por muchas otras cosas, ¿no? Pero justamente, ¿cómo fue mi día de hoy? ¿Qué fue lo mejor de mi día? ¿Y dónde me sentí retada? ¿Qué fue lo que me molestó? ¿Por qué me molestó? Y empezar a hacerte esas preguntas es como el principio. Aunque al principio no las tengas todas. Yo recuerdo que en esa época en donde meditaba bastante, porque ahora no es que no medite, pero lo hago de forma diferente. Uh-huh. En ese momento necesitaba disciplina y como más cantidad, ¿no? Regular. Yo encontré una meditación de Joe Dispenza que te decía, hacías primero una respiración y luego entrabas empezabas a mirar todo tu día. Recuerda todo tu día desde la mañana, cómo te despertaste, o como si fueses una tercera persona. Vete viendo como si fuese una película. Cómo desayunaste, cómo te fuiste al trabajo, cómo manejaste, cómo trabajaste, cómo mandaste los emails o lo que fuera que hicieras. Entonces vas sin juicio, solo mirando. Entonces de repente le decía, ahora fíjate, si, por ejemplo, si yo tuviese que hacerlo, ese ejercicio, hoy que estoy contigo, pues yo miraría y estuve con Josie haciendo el podcast y grabamos el episodio número 4 y me estuve tocando la nariz o me estuve agarrando el pelo, hice esto y me miro y digo, bueno, Joe Dispenza decía, ahora recorre todo tu día haciendo esos cambios de diferente. Cómo lo haría diferente. Sí. El mismo día, cómo lo haría diferente. Y luego te acuestas a dormir y ya es el fin del día. Parece muy largo, pero no, es una meditación bastante corta, es una meditación súper interesante y que a lo mejor al principio no te miras todo, no te miras todos los detalles, pero después, poco a poco, empiezas a encontrar más cositas y van saliendo más cositas y ahí es donde le das ese espacio a los personajes, a todas las conductas que nosotros tenemos y a toda esta parte del autoconocimiento. Nosotros es súper importante las herramientas, Josie. No, definitivamente. Mira, esa meditación de Joe Dispenza es las que él tiene de la mañana y de la noche, que son las meditaciones, son cortas de él, y justamente tiene como los dos elementos, el elemento de primero regularte porque te pone a respirar, a meditar, a calmar como su sistema nervioso para luego evaluar tu día. Haces exactamente lo que tú acabas de escribir y luego te hace como lo que llaman un priming también del día siguiente, de cómo va a ser mi día siguiente, ¿no? Y eso es súper importante porque ya como que te estás convenciendo de alguna manera o dándote como un insight de cómo tú podrías vivir el día siguiente diferente. Meditaciones, hay muchísimas en YouTube, hay técnicas de respiración, pues uno puede empezar con algo bien cortico y eso te ayuda a regular el sistema nervioso. Pero hay otra parte que tú lo sabes, porque con este proceso que hemos tenido juntas, es educarte. Sí. ¿No? Leer libros. Sí. Si no lees libros, también hay videos, pero yo recomiendo 3 libros como para entender justamente de los personajes, ¿no? Quién soy y qué personajes aprendí a interpretar. Está La liberación del alma, de Michael Singer. Está La sabiduría del enneagrama, que es una técnica, la verdad, usada desde hace muchísimo tiempo, de Don Richard Rizzo y Ross Hudson. Y luego hay uno que se llama No hay malas partes, de Richard Schwartz. Esos son 3 libros que yo recomiendo para empezar. Ese de no hay partes malas, no me lo he leído, pero me imagino que habla un poco de las sombras, porque claro, en este proceso de observación, yo solo voy a dejar este pensamiento por aquí, para el que esté en este proceso, en este momento, cuando empiezas a observarte, también empiezas a ver cosas que no te gustan. Bueno, pero esto no me gusta, pero hay que tener como la valentía de seguir mirándolo y mirándolo sin juicio, solamente mirándolo para decir, ok,
bueno, no me gusta, ¿qué puedo hacer? Sí. Bueno, ¿Qué tan malo es en realidad? ¿Qué tanto daño puedo estar haciendo o me puedo estar haciendo con esto? ¿Qué tan importante y tan crítico es cambiarlo? Pero desde la compasión y el amor, tratarse con ese cariño, porque la observación lleva a eso, a verse muchas cosas que por eso mucha gente no se observa, porque no nos queremos ver. Bueno, ese de no hay partes malas es justamente, te habla de todas las partes. Yo no sé si tú viste la película Inside Out de Disney, Sí. donde están como todos los rasgos de las personalidades y estaba la súper miedosa, por ejemplo. Ajá. Y tú dices, bueno, es que la miedosa no la deja hacer nada. El miedo es importante. Claro. El problema es si el miedo está dominando la vida y está llevando el control de tu vida, ese es el problema. El miedo, ¿ok? Está ahí para salvarte la vida, para protegerte. No, y además creemos que como esas emociones creemos que son negativas, las identificamos, las tagueamos como negativas y sencillamente son emociones y todas tienen su participación importante en nuestra vida, igual que la rabia. O sea, no se puede siempre estar en joy, en felicidad. O sea, no se puede estar siempre viviendo la vida todo el tiempo alegre. Sí, puedes estar alegre, pero hay momentos en donde es importante plantarte y decir, no, esto no, porque esta rabia me sirve para poner límites. Claro. Ahora, que la rabia no me domine, que el miedo no sea quien controla mi vida, eso también es importante. Claro, completamente. Eso, ahí es donde está un poco eso. Pues hay películas, libros, videos de YouTube. Yo me he visto cualquier cantidad. Yo podría hacer una lista larguísima y tal vez dejamos a lo mejor en los comentarios más opciones de cuentas de Instagram, porque sobre todo a veces los videos de YouTube, los podcasts son largos. Entonces a veces decimos, oye, es que no tengo tiempo, porque además uno solo no te da todas las herramientas, entonces tienes que hacerlo como constantemente, como que todos los días ver uno, pero duran 1 hora. Yo he visto algunos de 1 hora y media, de tantas personas que tienen tantas herramientas y tan interesantes sobre el despertar y sobre la conciencia y los diferentes niveles de conciencia y tan interesante. Pero también, por ejemplo, para mí me parece que una opción corta es Instagram, ¿no? Y está tu cuenta de Instagram por aquí. Sí, yo aprovecho para invitarlos a seguirte en Josie Soul Gems, porque también tú vas subiendo constantemente información interesante y útil y corta, así como muy concisa, Y yo les invito no solo a que me sigan, sino que vean esa cuenta a quienes está siguiendo. ¿Por qué? Porque te da una oportunidad y empiezas a seguir a personas que estén hablando de psicología, de neurociencia, de espiritualidad, y vas cambiando tu algoritmo. Y es súper importante que tu algoritmo te esté recordando todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque uno cree que lo entiende la primera vez. Y es un proceso. Hay capas, y así como somos un universo complejo y completo, más bien en vez de complejo, es lo que tú dices, no es solamente espiritualidad, no es solamente ciencia también. Entonces, la parte de la psicología, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la neuroplasticidad, y también me gusta seguir cuentas de medicina ancestral, y también me gusta seguir cuentas de meditación y de respiración. Yoga no hago mucho, no me ha llamado, pero sound healings, o sea, y hay distintas técnicas y hay tanta información que es importante como ir abriendo como todos los espacios, como todas las capitas, como la casa y las diferentes habitaciones. No, vamos a abrir todas las habitaciones y vamos a ir jugando con esto para tener tantas herramientas como sean necesarias, ¿no? Para poder avanzar, porque no sucede el despertar espiritual, que es un día, o la noche oscura del alma, que también lo llaman, tampoco es una cosa de una noche, o un fin de semana, yo empecé 1 año y ya me reconozco viviendo, actuando y reaccionando de forma completamente diferente, pero ha pasado 1 año y todavía, además ahora veo el camino que me queda. No, yo te digo siempre a ti que a mí me impresiona que en 1 año tú hayas dado un cambio como tan grande, ¿no? A mí me tocó muchísimo más tiempo todo el proceso de realmente saber que hay un personaje, y a lo mejor lo había entendido de muy joven, lo había oído de muy joven, pero realmente una cosa es oírlo y una cosa es
experimentarlo, ¿no? Y darte cuenta justamente que hay un cambio, que estoy escuchando al personaje. Pero tuviste un momento de donde, así como me pasó a mí, tuviste un momento donde dijiste, aquí, sí, es claro, ya no es una cosa que va y viene, aquí ya no tengo dudas, hay un pasajero. Y lo estoy escuchando. Para mí, ese momento, aunque sabía que había un pasajero, fue el momento donde me di cuenta, wow, ahora estoy oyendo el pasajero y me sentí tan, no sé, bien conmigo misma. Yo tengo, me pasó en mi proceso también, porque todo mi despertar pasa a raíz de mi accidente. Yo estoy en un proceso ya sintiéndome como un poquito mejor, pero estoy todavía empezando todo este proceso espiritual, empezando, no, ya tenía un tiempito, todavía pagando unas terapias muy caras, todavía sin trabajar, y estoy, me acuerdo, clarísimo, en la cocina de mi casa, y mi mamá me dice, estábamos esperando un documento que nos tenía que redactar un familiar, y mi mamá me dice, no, es que no nos los ha mandado porque se le echó a perder la computadora. Este familiar está en Venezuela, todos sabemos cuál es la situación de Venezuela, donde todo es cuesta arriba, dolarizado, y yo, cuando me dicen eso, mi reacción, o la reacción de ese personaje, tú sabes, que le gusta ayudar y resolverle la vida a los demás, es, hay que comprarle una computadora, y empiezo a caminar a comprarle a mi cuarto a buscar el teléfono para ir a buscar una computadora. Y en ese momento es ese personaje, que además de esa niña que hablábamos, había otra, y ya yo lo había visto porque había hecho un curso del Enneagrama, que es el libro que les acabo de recomendar, donde me había dado cuenta que el ayudar, yo decía, mi ego decía, no, es que yo soy bondadosa, no, soy buena. El ayudar venía también de sentirme justamente validada y que dijeran, yo sí es buena. Yo sentirme buena y que dijeran, yo sí es buena. Entonces, ese personaje que necesitaba tanto esa validación, no está tomando en cuenta que no trabaja, claro, que se ha consumido todos sus ahorros en años de terapia. Claro. Y va a salir al cuarto a comprarle una computadora que nadie le pidió, además. Yo ni siquiera sé si tiene otra manera de mandarlo, si necesita la computadora. Además, ni siquiera nadie me lo pidió. Y cuando voy y llego a la puerta de mi cuarto, me doy cuenta que el pasajero me está preguntando, ¿qué haces? Porque son tú preguntas. vas a comprar una computadora. ¿Quién te pidió que compraras una computadora? ¿Tú estás en capacidad realmente de dedicar esos recursos a comprar una computadora a otro? ¿O tú tienes otros gastos que son todas esas preguntas? Y yo, mira, en la puerta de mi cuarto me paré y seguía caminando como lento, porque era como ese personaje, quería seguir manejando el carro como lo ha manejado todas las veces. Y de repente oí todas esas preguntas y dije, no, yo no voy a comprar esa computadora. Me quedé parada ahí un rato, como conmigo misma, y me devolví a la cocina como si nada hubiese pasado. Seguíme tomando mi café, nadie se enteró. O sea, que sí, o sea, en ese momento. Lo escuchaste claramente. Y me sentí. Y te diste el espacio de reaccionar diferente. De accionar en vez de reaccionar. Exacto, estaba reaccionando a salir a comprar la computadora. No estaba accionando. Ahí accioné. Desde claro, la conciencia. Y esa es la gran diferencia de cuando permitimos el espacio para que la conciencia nos hable, para poder observar que la conciencia también somos nosotros. O sea, no es que es una parte externa. Yo lo siento así, es parte de mí también, ¿no? Pero es lo que te da la libertad de tomar una decisión diferente. Sí. Nosotros normalmente cuando estamos en ese proceso no podemos cambiar la acción. La parte que nos suma o que nos viene a integrar todas nuestro universo es justamente la conciencia. Yo me imagino cuando uno empieza a actuar diferente, hay diferentes emociones, empiezan a venir diferentes emociones. Yo me veía a mí misma
lo que a ti te pasó, o sea, que tú explicas de que seguías caminando lentamente, o sea, fíjate que te estás haciendo las preguntas, pero sigues caminando, sigues caminando despacito, pero sigues caminando. Porque hay una emoción que no he hablado todavía. Entonces, claro, entonces voy caminando despacito, a mí lo que me pasaba era, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a hacer esto? Pero si eso es lo que he hecho toda la vida, entonces, ¿cómo no voy a responder? ¿Cómo no voy a estar disponible? ¿Cómo no? O sea, y es la culpa. La culpa, completamente. Bueno. O sea, uno se siente culpable de no seguir actuando desde el mismo personaje. Bueno, yo en esa parte del proceso, porque ahorita ahí me di cuenta que lo estaba oyendo y sabía que lo correcto y lo coherente para mí era no hacerlo, no ir a comprar la computadora. Ese paso de camino despacito es la parte mía, que es la culpa, porque te sientes culpable. Bueno, pero ¿y quién lo va a ayudar? Si yo no le ayudo, ¿quién lo ayuda? ¿No? Y hay otra parte que te dice es que el sacrificio, porque yo me crié bajo una cultura y una religión donde se supone que tienes que ser buena y poner a todo el mundo delante de ti. Y entonces uno se olvida muchas veces de justamente las necesidades que tiene uno. Y la culpa no es más que ese sistema nervioso que está acostumbrado a comportarse de una manera. El cerebro tuyo se acostumbra a utilizar el camino, a utilizar el chofer, a manejar otra vez, como decimos, en primera porque creemos que vamos en subida. Y en el momento en que tú empiezas a tratar de hacer algo distinto, lo distinto, el cerebro lo percibe como peligro otra vez, como alarma. Y por eso es la culpa. No es realmente que estás haciendo algo malo, es la manera que tu cuerpo te está llevando a decirte, vuelve a hacer lo que estás haciendo siempre, porque tu cerebro quiere que repitas lo que conoce, porque lo que conoce lo ve como algo seguro. Lo que desconoce lo ve como peligro. Y aunque sea bueno para ti, lo ve como peligro. Y la función de tu cerebro es mantenerte vivo, no mantenerte feliz. Claro. Ahora, ¿quién te mantiene feliz? Si oyes al pasajero. Ese pasajero sí sabe realmente lo que te va a hacer feliz. ¿Ok? Pero ¿por qué me da culpa no accionar del miedo? Es como contradictorio, ¿verdad? Completamente. Es contradictorio, pero porque es un sistema nervioso. Claro, en tu caso es, oye, es que no le compré la computadora, ¿quién lo va a ayudar? Pobrecito, y está en Venezuela, yo vivo aquí, en Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que hay otras cosas, hay otros momentos en donde nosotros no estamos salvando a nadie, pero igual no nos podemos desapegar de la misma reacción y el sentimiento sigue siendo igual, la culpa. Sigue siendo culpa. Diferente. Y la culpa es exactamente, es que estás cambiando la manera de o sea, en vez de reaccionar, estás accionando, estás haciendo algo que te estás viendo a ti, estás viendo tu necesidad y lo que realmente necesitas hacer para ti, pero como no estás acostumbrado a hacerlo, el sistema nervioso se pone en alarma y el perro guardián empieza a ladrar. No y dice, te sientes culpable de no quererte más, de no darte amor, de no priorizarte. Te sientes culpable de eso. Eso te genera culpa. Bueno, de no accionar diferente, de no poner al otro delante. Es que fíjate. Estamos acostumbrados para buscar esa validación. Sí. O lo que es, cuando hablamos de los personajes, por ejemplo, el complaciente. Se siente culpable de no complacer al otro. O el desconectado, como Chandler, que hacía broma. Te puedes sentir culpable de no voy a hacer una broma, no lo voy a hacer reír, no la voy a hacer reír. Porque estás acostumbrado a hacer reír, estás acostumbrado a complacer. Entonces, cuando no lo haces, acuérdate que nosotros lo que son la parte del cerebro y hablamos del sistema nervioso, no nos metimos tanto en lo que es la parte de lo que es las conexiones neuronales. Tú te acostumbras a hacer algo y lo que vas creando y fortaleciendo es esa conexión neuronal. ¿Qué quiere decir? Que en el cerebro un comportamiento, mientras más tú lo haces, más lo refuerzas y el cerebro quiere agarrar la vía a nivel de impulso eléctrico, a nivel de las neuronas, que más haya recorrido, la que está más reforzada, es la que quiere seguir haciendo. Cuando ve entonces algo nuevo, que no es esta vía, no es este comportamiento, lo percibe como peligro. Al cerebro no le gustan los cambios.
Al cerebro no le gustan las cosas nuevas, porque si tú llegaste aquí a la edad que tienes, comportándote de una manera y estás vivo, el cerebro dice que siga comportándose así porque está viva. ¿Okay? Y vuelvo y repito lo que dije antes, la función del cerebro es mantenerte viva, no es hacerte feliz. Y por eso es tan importante entender que nosotros no somos nuestro cerebro, que nosotros no somos nuestros pensamientos, porque cuando hay ese espacio, puedes darte cuenta realmente qué es lo que te hace feliz. Y aunque da mucho miedo, ahí es donde empieza la libertad, como lo mostrábamos en la slide. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. La libertad no es irse de viaje, salir corriendo y alejarse del problema. La libertad empieza justamente en ese espacio, en donde a pesar de que te da miedo, tú eliges no reaccionar, sino escuchar a la voz de tu conciencia y darte una oportunidad de elegir diferente. Que a lo mejor escuchas a la voz de tu conciencia y vuelves a hacer lo mismo, pero escuchaste y te diste ese espacio de preguntarte cómo quiero yo, quién quiero ser yo y cómo quiero actuar frente a esta situación. Y eso es libertad. Completamente. Yo si tuvieses que resumir la idea de este capítulo, ¿cómo lo dirías? Si Mira, que existe una parte más profunda de ti. Hay una parte que no necesita demostrar, que no necesita controlar, que no necesita complacer para tener valor y que esa parte siempre ha estado ahí y que ya llegó el momento de que te des cuenta y empieces a escucharla. Es así. Bueno, para todos los que nos están escuchando con este cierre de Josie, yo también quiero agregar que si estás escuchando estos episodios, si estás escuchando podcasts y si estás siguiendo cuentas de Instagram y te estás preguntando ya, esta soy yo, cómo estoy reaccionando, desde dónde estoy reaccionando, si ya estas preguntas te resuenan, es porque ya estás en este momento de despertar de conciencia y qué alegría y felicidades, porque es un momento que, como decíamos en el capítulo, aunque da miedo, es el paso, el umbral hacia la libertad interior, que esa libertad no se compra y no hay ningún reconocimiento en este mundo, ningún logro, ninguna cantidad de dinero que te lo pueda compensar. Y bueno, con esto, Josie, cerramos este capítulo. La verdad que ha sido un capítulo precioso. Este es un tema que a mí me apasiona y seguramente la conciencia, el despertar de conciencia lo vamos a seguir trabajando un poco más porque es bastante más amplio, es como una cebolla que se va pelando y poco a poco vamos a ir descubriendo más, pero nos vemos en el próximo episodio de Código 528.